Creo que voy a empezar por la segunda, porque eso nos va a abrir el panorama para entender la totalidad concreta del sistema mundo, qué está sucediendo a nivel macro. Entonces, lo que puedo decir acerca del proceso boliviano lo expuse en un trabajo del 2018 que se llamó ¿Cómo se produce una revolución de colores? Entonces, ahí estoy mostrando qué es lo que estaba pasando en el proceso boliviano y por qué eso iba a fracasar. Por qué íbamos a tener una especie de declinación del proceso boliviano. Lo que no sabíamos era qué tan profunda fue la horadación que se hizo al espíritu popular para que no se replique la insurgencia popular de octubre del 2003. Porque por lo general, y esto es una autocrítica que tenemos que hacernos como izquierda latinoamericana, el izquierdismo siempre jura y perjura de que basta una revuelta popular para decir y afirmar que el socialismo es la vuelta de la esquina. Sin embargo, han habido insurgencias populares que se han determinado en gobiernos que nunca han estado a la altura de lo que el pueblo había producido como hecho revolucionario. Y esto siempre ha llevado a una especie de ortodoxia que Marx después, que se llama, retoma eso, Franz Hinkelhammer lo denominan el termidor de la revolución. Es decir, una revolución empieza con una base profundamente democrática. Pero esa base democrática, lo que tú se llamaría la potencia, pues el poder originario, tiene que determinarse, no puede quedar en la indeterminación. El problema es cuando se determina, es decir, cuando asume o sí, cuando asume una fisonomía determinada, cuando ingresan los profesionales de la política, cuando se ingresa a la forma de gobierno, aparecen quienes horadan esa base democrática popular y empiezan a hacer encajar esa insurgencia dentro de cánones ya establecidos, teóricos, que supuestamente son los que afirmarían el tránsito inmediato al socialismo. Y eso ha fracasado en el siglo XX. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, porque el sujeto plurinacional que hizo posible el Estado plurinacional, que es lo indígena de este país, perfiló un horizonte que no podía ser reducido ni diluido en el horizonte socialista del siglo XX. Tenía que haberse trascendido ese horizonte cuyas expectativas son las mismas del capitalismo, pues en esto es el desarrollo y el progreso como motores de una economía del crecimiento, y eso es el capitalismo es una economía del crecimiento, y el socialismo cuando persigue los mismos indicadores del crecimiento como criterios únicos de evaluación económica, cae en replicar los mitos modernos del desarrollo y del progreso, y eso le conduce a no producir socialismo, sino a replicar la posibilidad de que el capitalismo se renueve. Entonces, el horizonte del sujeto plurinacional estaba perfilando en el llamado vivir bien un nuevo paradigma desde el cual se nos presentaba la necesidad de pensar un nuevo tipo de economía, desde nuevos criterios de evaluación económica. Ya no el crecimiento, el PIB, etcétera, sino otro tipo de indicadores que hagan posible la desestructuración de la lógica capitalista y la actualización de los criterios económicos que hagan posible lo que aquí ya se estaba hablando como economía comunitaria. Para producir una nueva economía hay dos cosas que la izquierda aquí en Bolivia tampoco lo tematizó.
Primero, es el capital necesita, la economía capitalista necesita de un marco jurídico que lo haga posible y que lo legitime. Y ese marco jurídico es el derecho liberal. Y todos nuestros estados están, si ustedes quieren, encajonados en el marco liberal que hace imposible cualquier transformación de la economía, porque esa economía está fundamentada o está más bien sostenida sobre ese marco liberal que es pertinente única y exclusivamente para desarrollar una economía del capital, del mercado. O sea, todo el marco jurídico liberal está pensado para amparar, proteger y desarrollar la lógica del capital. Por eso Marx dice, ¿no? O sea, nosotros no vemos las relaciones económicas, sino a partir de su espejo, que son las relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas, la izquierda nunca las ha criticado. Las ha mantenido. Por eso son gobierno, entran al gobierno y como dejan incólume el marco liberal del Estado, de derecho liberal del Estado-nación, entonces no hayan cómo transformar ese Estado porque se someten ellos mismos a un marco que consideran natural. Es decir, hasta la izquierda considera el derecho liberal como derecho natural. Y el derecho liberal fue impuesto precisamente para desarrollar el capital. Entonces aquí no se hizo ningún cambio en el marco jurídico. Es más, los abogados, por eso acá decimos, ¿no? Los estudiantes de derecho y los de derecho son los más derechistas, porque subjetivan muy bien el derecho moderno liberal y son los que en la Asamblea Constituyente les decían a los mismos líderes indígenas que lo que ellos querían era imposible. ¿Por qué? Porque era ilegal, porque era inconstitucional. Pero si estábamos cambiando la Constitución, estábamos generando un nuevo marco constitucional, estábamos en un ámbito anterior al ámbito de la ley. Estamos en la base misma de la ley, que es el marco normativo constitucional, que es la carta de nacimiento de un nuevo Estado. Entonces ahí tenía que haberse pensado un nuevo marco jurídico. Ese marco jurídico aquí lo estábamos denominando el derecho comunitario, que ya no parte de las robinsonadas del derecho liberal, ya no parte del individuo en tanto individuo, parte de la comunidad, parte de que la naturaleza es sujeto de derechos y que los derechos humanos se deducen de los derechos de la madre tierra. Eso no se hizo. Por lo tanto, se pretendió hacer socialismo por el mismo marco jurídico, normativo, liberal, que después de los 80 ahora es neoliberal. O sea, es peor el marco jurídico y ahora ustedes conocen muy bien, se lo denomina el lawfare. Entonces, con eso pretendieron hacer socialismo la izquierda del gobierno del MAS y los resultados fueron el desencantamiento paulatino, no solamente de las bases indígenas, de sectores populares, hasta de sectores juveniles. Ustedes se acordarán el episodio del TIPNIS, como el gobierno que era el abanderado de la defensa de los derechos de la madre tierra, de pronto quería, bajo la lógica del desarrollo a toda costa, prácticamente partir un parque nacional, que es además un parque territorio indígena reconocido por el propio Estado Nacional. Querían partirlo en dos para que se extienda la frontera agrícola y eso iba a ocasionar desequilibrios ecosistémicos en esa región y de esa región depende las lluvias, la producción de precipitaciones pluviales en los llanos de nuestro país. O sea, nos iba a salir más caro. En ese lugar hay petróleo, pero nos iba a salir más caro. ¿Por qué? Porque arriesgando ese ecosistema íbamos a comprometer el futuro de agua potable, de precipitaciones pluviales en los llanos de Bolivia. O sea, en todo el sector de la Chiquitanía, de los llanos, de los pastizales, del pantanal, etc. Entonces, ahí empezó una suerte de desencantamiento. Entonces, ¿qué pasó? La segunda cuestión.
Para producir una revolución se necesita producir al sujeto que impulse y desarrolle esa revolución. Eso significaba la revolución democrático-cultural. El proceso de cambio suena demasiado vacío si es que no se introduce este elemento, porque estábamos queriendo, intentando acá, revolucionar a la propia revolución. Es decir, ya no adoptar un concepto universalista de revolución, sino proponer un nuevo concepto de revolución desde nuestra propia realidad. Y eso significaba para nosotros que revolución era restaurar la forma de vida, actualizarla en estos tiempos frente a todo lo que estamos padeciendo como cambio climático, etcétera, desde el horizonte de vida que nos habían legado nuestros pueblos y nuestras culturas. Es decir, la sustancia profundamente comunitaria como horizonte de vida, como horizonte político. Entonces, la revolución democrático-cultural significaba una revolución cultural, es decir, una revolución dentro de los patrones culturales, una revolución que interpele definitiva y decididamente a esta clasificación social de un país colonial como Bolivia, que no es solamente una clasificación social la que sostiene a la oligarquía en la cumbre de la pirámide y al pueblo llano en la base, sino es una clasificación racializada. Por eso acá también se perdió de vista desde el ámbito gubernamental que el racismo no es una discriminación más. Aquí se abrió el Viceministerio de Descolonización como un apéndice del Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura en nuestro país es un ministerio de tercera, ni siquiera es un ministerio de segunda. Pues imagínense dónde arrinconaron al Viceministerio de Descolonización. Porque entendieron que el racismo es una discriminación como la discriminación a los gays, como la discriminación a la mujer, cuando no se dan cuenta los izquierdistas de que detrás de la acumulación originaria que habla Marx en el Capital, el paso lógico de dinero a capital, hay una previa acumulación preoriginaria. Es el sacrificio de 100 millones de indios y de afros en el Nuevo Mundo. Eso ha producido una clasificación antropológica que es el mito fundacional del mundo moderno para hacer aparecer que lo blanco es sinónimo de humanidad y todo lo que no es blanco es susceptible de barbarie. Por lo tanto, es lo que tiene que desarrollarse, lo que tiene que superarse, lo que tiene que dejar de ser lo que es para aspirar a ser lo que no es. Es el desprecio de uno mismo para admitir en uno mismo de que la única posibilidad de ser algo en este mundo es ser como el dominador. Es decir, el racismo en última instancia es una clasificación antropológica que ha biologizado las diferencias culturales y nos ha hecho aparecer que las diferencias culturales no son culturales, son biológicas, son genéticas. Y la ciencia moderna está preñada de ese racismo congénito desde la biología, con Darwin, hasta las ciencias sociales, con el darwinismo social, etc. Es decir, toda la ciencia moderna y la filosofía está plagada y preñada de los prejuicios modernos que han hecho del racismo su mito fundacional para legitimar única y exclusivamente el mundo moderno como el único posible, como el único deseable. Y a nuestros mundos de la vida los han hecho mostrar como si fuesen imposibles, como si fuesen algo del pasado. Y fíjense, ¿no? Que se llama, hay uno de los autores que son clave para entender la literatura argentina. Como yo soy escritor, yo mucho me he vinculado a la literatura. Fíjense, Ezequiel Martínez Estrada es uno de los más grandes escritores argentinos, amigo personal del Che Guevara. Es más, embajador, el primer embajador de Argentina en la Cuba revolucionaria. En su libro Radiografía de la Pampa, él mismo, siendo de izquierda revolucionario, dice que el indio no tiene futuro, que del indio no se puede esperar nada. Dice en Radiografía de la Pampa,
el indio es pasado intransitivo, pretérito intransitivo. Es decir, no tiene ninguna posibilidad de ser actualidad. Imagínense, que Domingo Faustino Sarmiento piense eso, ya, le perdonaba porque es un facho de derecho. Pero que Ezequiel Martínez Estrada piense eso, uno de los maestros de generaciones de escritores de izquierda piense eso nos muestra que la izquierda en Latinoamérica también es profundamente racista. En el 2006 aquí se reunieron en la vicepresidencia líderes de pueblos indígenas de Latinoamérica y ellos dijeron, la izquierda latinoamericana no tiene identidad. Eso fue lapidario. Pero quienes poco a poco fueron desplazando al sujeto plurinacional de las decisiones estatales, un sujeto sustitutivo que lo encarnó el vicepresidente García Linera. Y mientras él andaba en su circo académico por todos los países de Latinoamérica promoviendo el proceso de cambio boliviano aquí en Bolivia, él estaba desplazando definitivamente al sujeto plurinacional y él se pone como sujeto sustitutivo, raptando el poder de decisión. Es decir, desde que acabó la Asamblea Constituyente y en plena Asamblea Constituyente, este sector, lo que acá se llama el círculo cara, el círculo blancoide, que lo rodeaba al Evo, desplazó al sujeto plurinacional e impuso una agenda. Esa agenda era una agenda que estaba raptando la Revolución Democrático Popular como una nueva aventura socialista de la izquierda del siglo XX. O sea, ni siquiera una izquierda actualizada en la panorámica de un mundo en transición civilizatoria. O sea, esa izquierda seguía con los prejuicios del siglo XX del mundo bipolar. Ni siquiera habían transitado al mundo unipolar y peor al mundo tripolar que estamos viviendo ahorita. Por eso no tenía lectura geopolítica. Pues no sabían que era una revolución de colores, no sabían que era un golpe blando, no sabían que eran las guerras de quinta generación. Por eso tenían que haber transformado estructuralmente a el ejército y a la policía y no lo hicieron. Es más, los suboficiales del ejército le presentaron al compañero Evo un proyecto de descolonización de las Fuerzas Armadas y el mismo presidente archivó esa propuesta. O sea, creyeron que cooptando el poder político a la manera del centralismo stalinista, podían prebentalmente comprar a quienes quisieran y de ese modo imponer su proyecto político, haciéndonos creer que era el único posible. Entonces, poco a poco los líderes indígenas fueron limpiados del gobierno. Y los únicos que empezaron a tomar las decisiones fueron invitados de este sector blancoide, de una izquierda desactualizada y anacrónica, que creía que estaba viviendo el 52. O sea, lo que hizo este gobierno, que déjenme decirlo, es el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en toda su historia. Eso, sin lugar a dudas. Ha producido la mayor inversión pública en carreteras, escuelas, hospitales, en todo. O sea, nadie va a poder decir que el compañero Evo entró a robar. O sea, esa es una, ¿qué le llaman? Leyenda urbana que se han inventado la derecha para desprestigiar su imagen. El problema es que eso que hicieron, que no está mal, que está muy bien, eso era algo que se podía esperar en un gobierno nacionalista y revolucionario del 1952. Ahora, una izquierda actualizada tenía que haber producido una transformación estructural del Estado, no simplemente hacer funcionar bien este Estado liberal. Y el mismo canciller Choquehuanca ahí lo admitió. Él una vez nos dijo,
en una conferencia pública. Lo que estamos haciendo nosotros, decía él, estamos administrando muy bien el Estado neoliberal, nada más. Entonces, cuando no se tiene perspectiva y no se tiene un horizonte clarificado, el político se remite a lo que hay, nada más. Se convierte en reformista. Por quedarse en el poder, empieza a pactar con grupos de poder. Y aquí hay que recordar a René Zabaleta Mercado. Él decía, la oligarquía tiene un juramento de superioridad que nunca va a negociar. Puede negociar cualquier cosa, menos el juramento de superioridad sobre el indio. Jamás va a consentir que el indio considere su igual. Por eso lo han aguantado al Evo, pero por quedarse en el poder, por seguir haciendo lo que llamamos el obrismo, por seguir generando infraestructura, por seguir trabajando por generar un Estado soberano, etcétera, la cúpula empezó a pactar con los grupos de poder oligárquicos de acá y les empezó a mimar, incluso al ejército y a la policía, y miren cómo les han pagado. Es decir, el pueblo salió en defensa del Evo, pero ese pueblo que salió en defensa del Evo no fue el sujeto al cual el gobierno dio las mayores preferencias. Imagínense, aún el pueblo, que tampoco se vio reflejado en una transformación económica, favoreciendo a los sectores más marginados, ellos salieron en defensa del Evo y del gobierno del MAS. ¿Quiénes le hicieron el golpe de Estado al Evo? Los sectores que él mismo mimó demasiado en toda su gestión. ¿Qué les parece? Entonces ahí, mientras, por eso yo a veces me ponía así molesto, cuando en Argentina los recibían al Álvaro, así toda la izquierda, la Claxo, la Flaxo, todos lo aplaudían, todo. O sea, básicamente les estaba diciendo, señoras y señores, nuestras ideas no están mal, están funcionando en Bolivia. Fíjense lo que ha pasado. Por seguir insistiendo en los dogmas que la izquierda del siglo XX vio como fracasos históricos, nuestro proceso, que muchos llaman el más genuino de Latinoamérica en los últimos tiempos, se destruyó. Y esto es motivo para que no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, se repiense el asunto de cuál es el horizonte más genuino y verdadero que podrían proponerse incluso los socialistas. Y no sé cuánto tiempo hay todavía, antes que se corte, pero les voy a poner este ejemplo. Telesur, que es nuestra bandera comunicacional, nadie va a dudar eso. Pero en el asunto de la pandemia, Telesur se ha convertido en un propagandista más de los protocolos de la OMS. ¿Y la OMS qué hace? Admite como únicos válidos los protocolos científicos modernos que legitiman la ciencia que ha producido ese tipo de virus que está matando a la humanidad. Ese tipo de protocolos no sirve, porque esa misma política que implementa el paradigma científico moderno ha hecho posible la misma privatización de la salud. Entonces, uno ve Telesur y no hay ningún programa, ningún analista que defienda en el ámbito de la medicina la sabiduría popular, la medicina tradicional, la medicina de nuestros pueblos. O sea, ni para Telesur existe nuestra medicina, lo único que existe es la medicina moderna. Imagínense la guerra que le están haciendo a Andreas Kalter con el asunto del CDS y del MMS. Si a él le hacen la guerra, imagínense lo que le hacen la guerra a nuestros curanderos, a nuestros amautas, a nuestros chamanes. En Bolivia, gracias a la medicina tradicional, este pueblo ha sobrevivido los 5 siglos de
exclusión sistemática de parte del Estado-Nación. Gracias a nuestra coca, gracias a nuestras plantas, gracias a nuestras ceremonias, estamos vivos. Y el gobierno del MAS, cuando hizo la guerra con los médicos, ni siquiera le ocurrió, porque saben ustedes, aquí los médicos son racistas, han formado en teorías eugenésicas, o sea, en darwinismo social. Por eso el médico boliviano desprecia al indio, desprecia al pobre. Por eso el médico boliviano no quiere trabajar en el sistema de salud pública. Por eso resistieron de modo militante al gobierno del Evo, que quería hacer un sistema universal de salud. Entonces, sabiendo el gobierno que enfrentándose a ese tipo de médicos, estos médicos iban a tomar como rehén a la propia población, al propio pueblo, jamás se les ocurre a los del gobierno implementar clínicas de medicina tradicional. Ni siquiera eso se le ocurrió. Y los ministros de medicina que pasaron por el gobierno del MAS, acabando con la última, con la Gabriela Montaño, que también en Argentina, nunca promovieron la medicina tradicional boliviana. Lo único que promovieron era la medicina científica moderna que promueve la OMS. Una y otra vez se les fue advirtiendo, las últimas vacunas que están promoviendo la OMS son peligrosas. Y el gobierno del Evo seguía recibiendo las vacunas de la OMS, y aquí han empezado a aparecer casos de enfermedades novedosas en niños que recibían ese tipo de vacunas nuevas. Entonces, ¿qué está demostrando para ir haciendo el tránsito hacia la reflexión macro? En Bolivia, el pueblo, si está vivo, no es gracias a la medicina moderna, no es gracias al sistema de salud público, que siempre aquí fue no solo deficiente, fue una literal desgracia para el pueblo. Fue gracias a su propia medicina tradicional, fue gracias a sus yaquiris, a sus amautas, a sus curanderos, a sus callahuayas, etc. Nunca fue gracias a la medicina moderna. Cuando viene un gobierno de izquierda como del compañero Evo, de izquierda, en defensa del pueblo, etc., tampoco patrocina la medicina del pueblo. Lo único que patrocinó fue la medicina científica moderna de la OMS. Ya te dan cuenta, entonces, el horizonte que se propusieron los del gobierno fue el mismo horizonte que la izquierda nunca criticó a lo largo del siglo XX, y que es el sostén cultural y civilizatorio del capitalismo, es decir, la modernidad. Y por eso han fracasado. Y como han fracasado, ahora vuelven a intentar y agarran el discurso indigenista solamente de modo demagógico, de modo declarativo, pero en el fondo no creen en eso. Por eso el desencantamiento horadó la legitimidad del gobierno poco a poco. Entonces, mientras más el gobierno iba perdiendo el discurso, iba perdiendo el horizonte del vivir bien, de la descolonización del Estado plurinacional, su legitimidad iba decreciendo. Paulatinamente la gente iba desencantándose. ¿Y a dónde iba esa legitimación? Al empoderamiento de la derecha. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, por eso aquí se estaba preparando una revolución de colores y el gobierno no se daba cuenta. No se daba cuenta que cuanto más abandonaba el horizonte indígena popular, más le daba argumentos a la derecha para que el fascismo retorne a Bolivia. Estaban demasiado ensoberbecidos, creían demasiado en su infalibilidad y creyeron que comprando a los militares y a los policías tenían asegurado el poder, y miren lo que ha pasado. Entonces, cuanto más el gobierno perdía legitimidad, cedía esa legitimidad y la transfería
muy a su pesar, a la derecha que se estaba empoderando paulatinamente. Y el racismo congénito de una sociedad colonizada como la boliviana empezó a, como quien dice, a ebullir. Ustedes saben, la clase media siempre ha sido la base de reclutamiento de la oligarquía. El fascismo es una ideología pensada para clases subalternizadas que ven como único horizonte de vida el ascenso social a toda costa. En sociedades como la nuestra, ese ascenso social es racializado también. Entonces, el blanqueamiento cultural es una opción de vida que lo asume el subalternizado. Cuando, como dice Franz Fanon, ¿no? Tiene piel negra, pero ahora usa máscaras blancas. Entonces, poco a poco, el gobierno del MAS, mientras fue cediendo hasta discursivamente la potencia originaria del horizonte plurinacional, estaba cediendo y transfiriendo esa legitimidad a la derecha. Y de pronto la derecha estaba empoderándose y estaba apareciendo como democrática, el pueblo iba vaciándose de espíritu revolucionario y espíritu democrático. Y en vez de que el gobierno de nuevo haga la unción democrática al pueblo, las últimas alocuciones del Evo y del Álvaro eran profundamente y decepcionantemente tecnocráticas. Es decir, para ellos la política ya había dejado de existir y lo único que decían en sus discursos era la aplicación de transferencia de tecnología para impulsar el desarrollo económico nacional, sin política. Por eso ya estaban apuntando básicamente a una implantación tecnológica importada, que iba a costar mucho en Bolivia, pero que en el fondo era la suplantación definitiva de cualquier desarrollo de, por ejemplo, en el agro, ¿no? Paulatinamente el gobierno fue poniendo dinero, financiamiento a opciones de industrialización del campo. Pero no daba ningún tipo de créditos, ni tampoco le interesaba ya promover la agricultura campesina, comunitaria, familiar. Y porque, a ver, fíjense, hasta los propios dirigentes campesinos empezaron a ver con buenos ojos la introducción de semilla transgénica, porque buscar el desarrollo del agro, perdón, en términos agroindustriales. ¿Y qué de la producción comunitaria campesina? ¿Qué de este marco tecnológico abandonado y nunca actualizado de experiencias que perviven, pero en las peores condiciones? Por ejemplo, los sucacollos se llaman acá, son una forma de sembradío en el altiplano que genera una muy buena cantidad de humectación al medio ambiente que hace posible producciones extraordinarias. Eso hay como experiencia y se realiza en la actualidad, pero sin ningún patrocinio estatal. Pero cuando se trataba de experiencias de tecnificar el agro en los términos agroindustriales, eso sí, el gobierno del Evo apostaba a eso, invertía en eso. ¿Y eso en favor de quién iba todo eso? En los sectores oligárquicos de la CAO, de la Corporación Agrícola del Oriente, que básicamente son los magnates que manejan la producción de soya a nivel nacional y que está metida por componente accionario hasta Monsanto, porque son capitales brasileros que se mezclan con capitales bolivianos y por detrás está Monsanto. Entonces, eso nos muestra cómo cuando desaparece esa cuestión, que aquí denominamos lo sagrado de la política, el horizonte
indígena o popular, esa restauración de la forma de vida de nuestros ancestros, lo único que le queda al político es el mero cálculo político de la mantención del poder, y a eso degeneró el asunto acá en Bolivia. En las dos últimas elecciones, la gente estaba tan desencantada porque estaba viendo cómo se estaba poniendo a dedo a diputados, senadores, ministros, etcétera, que nunca habían peleado por este proceso. Nunca habían dado la cara por este proceso. Es más, muchos de ellos estaban en contra del proceso y sin embargo aparecieron como diputados, como senadores, como ministros, viceministros de la última gestión del compañero Evo. Entonces, mucha gente, cuando vio la sonada fascista de la clase media racista urbana en este país, tampoco salió en defensa ya de algo que decía, ha perdido esto. El problema fue el pueblo llano, como decimos los de abajo, los que sí entendieron que en política la persona no es solamente la persona, sino lo que representa a la persona. Ellos veían en el Evo, se veían a sí mismos reflejados en él. Por eso ellos fueron los que salieron después del golpe y se hicieron masacrar y se hicieron matar, pues en Sacaba, en Sentata, en Potosí. Ellos fueron los que dieron el pecho. Y la clase media, la población urbana esta vez ya no salió. ¿Por qué? Porque uno, el desencantamiento. Segundo, la inflamación de un fascismo travestido de formas democráticas, cuando nada más era la escenografía de una revolución, una escenografía autóctona de una revolución de colores. Aquí le llaman la revolución de los pititas. Entonces, previa a que estábamos viendo que esto iba a acabar mal. Entonces, los artículos que escribimos el año pasado sobre, por ejemplo, la solución por el desastre, ya mostraba que aquí la cosa iba a ser un baño de sangre demasiado costoso y que ya no podía ser analizado desde una visión política solamente. Aquí estaba en juego otra cosa. Es lo que fuimos a exponer en Argentina la vez que estuvimos cuando dijimos el objetivo fue cercenar el espíritu del pueblo. Por eso esto fue impulsado por sectores evangélicos del país. Y aquí la izquierda está prácticamente desarmada porque no tiene herramientas categoriales para entender el componente teológico que está por detrás de la política. Y aquí manejaron muy bien a los evangélicos para que promovieran una guerra espiritual, que lo fue, en los términos de cercenar el espíritu. Acá lo llamamos el ajayu. Cercenar el ajayu del pueblo, pretender abortar el ajayu del pueblo. Por eso tuvo fuerza este golpe. Pues nos sorprendió a nosotros cómo el pueblo se encontró no solamente desorganizado, se encontró desarmado, anímica, afectiva y espiritualmente. Eso nos llamó la atención y empezamos nosotros a otra vez insistir en que la izquierda ha descuidado demasiado el ámbito teológico del análisis social. Y eso está demasiado presente en el imaginario urbano social que todavía estructura el propio horizonte de expectativas del individuo clase mediero sobre todo. Entonces ahí tenemos un montón de trabajo para poder hacerle frente a esta nueva insurgencia oligárquica en nuestros países bajo mantos religiosos que horadan, permean muy bien el imaginario social. De tal modo que el imperio los funcionaliza demasiado bien a la hora de
reclutar toda una masa social en contra de los propios principios que hasta el cristianismo defiende, ¿no? Si ustedes se acuerdan, no es raro que le hayan hecho la guerra a la teología de la liberación en los 70 y los 80, porque la teología de la liberación había captado el asunto de que la opción por los pobres es lo que definía el cristianismo original. Una vez que acabaron con la teología de la liberación, ¿qué propuso el imperio? La teología de la prosperidad. Esa teología de la prosperidad es lo que hace y genera todas las expectativas que posee la gente cuando ingresa a las iglesias evangélicas. Porque todos quieren vivir en la riqueza. Por eso generan una teología de la prosperidad que les enseña a admitir que la riqueza es bendición y la pobreza es maldición. Entonces, si yo admito que la riqueza es bendición y la pobreza es maldición, entonces ya no existe la opción por los pobres. Aparecen los pobres ante mí como malditos, como maldecidos por el propio Dios. Por lo tanto, yo ya no quiero ser pobre, ya no me quiero comprometer con el pobre, sino que ahora aspiro a ser rico, a comportarme como rico, a admitir los prejuicios del rico como prejuicios divinos. Todo eso han hecho en Bolivia. Por eso, ahora estoy trabajando en una hipótesis en la cual pretendo mostrar que antes que hagan la pandemia global, tuvieron que hacerlo eso primero en un laboratorio y que fue Bolivia. Porque acá el golpe estuvo antecedido por esta insurgencia religiosa de los evangélicos. Hay que entenderlo en los términos de guerra espiritual. Hay que recordar a Hegel, ¿no? El famoso Volksgeist, el espíritu del pueblo. El pueblo, cuando no porta el Volksgeist, es un pueblo que no se puede constituir como pueblo, porque no tiene esa fuerza y esa energía que le hace ser portador del Volksgeist. Hay que tematizar, hay que reflexionar en torno a es este espíritu que hace posible que el pueblo se constituya en sujeto histórico político. La gente no lucha simplemente por cosas materiales o por beneficios momentáneos, circunstanciales. Se mueve por grandes utopías. Y las grandes utopías no se inventan. Las grandes utopías es lo que permanece históricamente como memoria en el pueblo de un pasado que quiere ser definitivamente acabado y destruido por la lógica moderno capitalista que nos impone un presente desvinculado completamente ya de la historia, desvinculado de esos pasados negados. Esos pasados tenían futuros que son futuros diferidos. Es decir, ¿por qué los izquierdistas se llaman progresistas? Porque nunca se han puesto a pensar que la lógica del progreso los ha permeado de tal modo de que creen que el único futuro posible es el futuro del progreso moderno. Y fíjense a dónde nos está llevando este futuro del progreso moderno, al fin de la vida. Por eso Walter Benjamin dice, hay que ponerle un freno al tren de la historia. Ser revolucionario no quiere decir insistir en la dirección que está adquiriendo el tren de la historia. No, hay que ponerle un freno y volver la vista atrás. ¿Qué es lo que hemos perdido? Es aquello que hemos dejado atrás y nunca hemos hecho posible su realización. O sea, nosotros acá la tenemos clara en Bolivia. Tupac Katari nos dijo en 1780, la forma de vida que trajeron los invasores europeos nunca ha demostrado ser mejor que la forma de vida de nuestros ancestros. Entonces, para nosotros una revolución tiene que plantearse ya no ser revolucionaria en los términos modernos, ahora tiene que
plantearse paradójicamente ser conservadora. Fíjense. ¿Qué vamos a conservar? Queremos conservar la forma de vida de nuestros ancestros. Ya no creemos en el futuro moderno. Por lo tanto, tenemos que hacer un giro existencial hacia atrás. Tenemos que recuperar nuestra historia, la historia negada. Eso significa ya no seguir el tren de la historia hacia adelante. Ese adelante es el fin de la vida. Esas cosas nosotros estamos discutiendo en la Asamblea Constituyente, todo, pero todo eso ya no fue patrocinado por el gobierno. ¿Por qué? Impusieron la lógica, el dogma y los credos del socialismo del siglo XX. Entonces, eso nos está conduciendo a este tipo de fracasos que en Bolivia a mucha gente le pone triste, ¿no? Pero, como decimos acá, ¿no? Si suceden las cosas es por algo. Y esto tenemos que verlo como una prueba. Ahorita mucha gente está, incluso de clase media, ¿no? Está haciéndose, como decimos, el harakiri, porque solo se valora lo que se tiene cuando se lo pierde. Ahora recién se están dando cuenta que lo mejor que tuvo Bolivia fue el gobierno de la primera vez después del gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, la primera vez que Bolivia estaba apuntando a ser o a tener presencia estratégica en la geopolítica de Sudamérica. Primera vez que Bolivia estaba tocando, decimos acá, estaba tocando pito, o sea, estaba haciendo algo para salir de esa postración centenaria y estaba empezando a ser un actor estratégico en la inclusión de Sudamérica a la economía del Pacífico, que es a donde se va a mover toda la economía del siglo XXI. Y todo eso lo botaron al traste. Ahora estamos en la penosa situación de ya está el FMI queriendo endeudarnos para que nosotros hipotequemos toda nuestra soberanía de modo sistemático. Fíjense, acá andan en autos, los propios autos de la CIA, como si fuese su país. La inteligencia israelí está metida en el gobierno, no solamente la CIA. El propio asesor personal de la presidenta es un tipo que es espía de la CIA. ¿Cuánto tiempo nos costó recuperar mínimamente una soberanía relativa y ahora estamos completamente atravesados por una lógica que ha cercenado lo que esa poca soberanía que habíamos logrado en ámbitos estratégicos? Fíjense cuántas empresas estratégicas ahorita están paralizadas. Hospitales que tenían que haber sido entregados y por esta situación del COVID no fueron entregados de modo premeditado. O sea, aquí hay una planificada política de generar las condiciones para que esta epidemia en Bolivia alcance niveles de colapso sanitario. Muchos dicen, ¿por qué no sucede? ¿Por qué? Porque, y a eso también nadie dice, pero nuestro pueblo siempre se ha curado con su propia medicina y ahora está acudiendo a su propia medicina para curarse de esta epidemia. Porque aquí nadie le está dando al pueblo insumos, ni siquiera protocolos valederos para hacerle frente a esta epidemia. Ahí creo que María está levantando la mano. La verdad que hemos tenido suerte porque no nos han cortado la comunicación, por eso hemos estado exactamente
Tu exposición ha sido de 50 minutos. Entonces, yo te propondría que después de esa exposición que ha sido tan amplia, si hay algún compañero de los que han estado escuchando, quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta. ¿Te parece, Rafael? ¿Tienes más tiempo? ¿Tienes un rato más? Un rato más. Dale. A ver. En mi caso, he escuchado a Rafael en más de una oportunidad el uso del término plandemia en vez de pandemia, y creo inteligir por algunas conferencias suyas a qué se refieren. Pero hace un rato dijo que se habría tomado a Bolivia como laboratorio. ¿Se podría explayar un poquitito respecto de cómo se desplegaría una pandemia que hoy tiene dimensiones globales desde ese centro de experimentación? Ustedes se dan cuenta, la pandemia quiere decir una pandemia planificada, que tiene fines precisos. Si ustedes ya conocen cómo el componente financiero ha ido barriendo de la vanguardia o la directriz de las decisiones económico mundiales, ha ido barriendo al capital productivo, al capital de servicios, etcétera, y el capital financiero es el que ahorita toma las decisiones a nivel global. Y son los que están generando esta escenografía de un nuevo orden mundial en beneficio del 1% de los ricos del mundo. Entonces, ante el colapso de la geoeconomía del dólar, ante el colapso de la burbuja financiera desde el 2008, que está azotando las economías, no solo de la periferia, sino incluso del primer mundo, ellos necesitaban un escenario que les permitiese arrinconar al mundo de tal forma de que puedan implementar soluciones globales a esta carencia de saltos acumulativos que ya no puede realizar el capital financiero. ¿Recuerdan ustedes? Ya mucho se ha hablado de que las nuevas acumulaciones son por despojo sistemático. Acumulación por despojo. ¿Los han visto ustedes cómo hasta el FMI ya ha dicho años pasados cómo los viejos son un gasto para la economía? Entonces necesitaban generar un escenario como el que hemos vivido para que los estados se vean arrinconados para asumir decisiones en contra incluso de sus propios países. La cuarentena tenía finalidades políticas y esto es generar las quiebras estatales. Y algo que en Bolivia se prefiguró con este golpe de Estado fue primero el desmoronamiento del Estado de Derecho, que mal que bien garantizaba algunas libertades civiles, y la implantación del Estado de no derecho. Pero este Estado de no derecho nos conduce en la situación periférica como un país como el nuestro a lo que he llamado la anomia estatal. Y lo que está viviendo Bolivia ahorita es una anomia estatal. Imagínense, los militares se dan el lujo de ir a exigir en uniformes de campaña al propio legislativo a que les aprueben el ascenso de los mandos militares. Imagínense, o sea, eso ya es una situación de golpe. Entonces, lo que estamos viviendo, Bolivia, es una anomia estatal como lo que se estaba perfilando como la fisonomía mundial que iban a adquirir estados en quiebra, pero no solamente en quiebra económica, sino en quiebra en todos los sentidos. Porque lo que está ocasionando esta cuarentena a nivel global es que se desintegre el propio sentido de unidad nacional en los países periféricos, incluso en los países centrales. Entonces, imagínense,
Estamos en una situación en la cual la humanidad se jacta de estar bien informada por lo del Internet, de las redes sociales, etc. Ha demostrado esta pandemia de que la humanidad, aunque esté bien informada, aunque tenga medios alternativos, aunque tenga supuestamente un Internet donde la gente puede opinar libremente, la gente se ha creído demasiado el relato y la narrativa imperial. A tal grado de que cosas tan simples como, ¿dónde se ha visto que se pone en cuarentena a los sanos? ¿Dónde se ha visto que se aísle a poblaciones enteras? ¿Dónde se ha visto que las mascarillas que tienen un uso antiséptico ahora está impuesto para que todo el mundo use eso, sabiendo los propios epidemiólogos, los propios sanitarios, salubristas, de que estar demasiado tiempo con el barbijo hace que respiremos la pelusa y nuestros propios, qué sé yo, la propia respiración nuestra estemos metiendo a nuestros pulmones. ¿Dónde se ha visto que los propios médicos acaten de modo hasta ingenuo, dócil y obediente protocolos que nunca fueron pensados para la realidad de nuestros países? O sea, ahí uno dice, estos médicos ya no son gente formadas en pensamiento crítico porque ni siquiera se ponen a evaluar de cómo vamos a implementar de modo local protocolos que nunca han sido pensados para realidades como por ejemplo la latinoamericana, la africana o la asiática. Entonces uno ve ahí cómo hasta el cercenamiento del pensamiento crítico no solamente se ve en el ámbito de las ciencias sociales, hasta en el ámbito de la medicina. Como los propios salubristas no van a saber que el continuo uso de barbijo es perjudicial hasta para la propia salud. ¿Cómo no van a saber que una persona enferma necesita estar en el aire libre? No, que esté encerrada es peor, se va a enfermar peor. Sobre todo si se trata de enfermedades virales. Entonces, todo esto tiene que haber tenido una planificación demasiado exquisita a la hora no solamente de tener elementos de psicología social o de operaciones psicológicas llamadas CIOPS, que lo manejan muy bien los militares en el ámbito de esto de las guerras de cuarta generación, quinta generación, etcétera, pero que demuestran nomás que hoy en día la población mundial está tan atravesada por la narrativa imperial que es capaz de creerse cualquier cosa. Y se han creído una pandemia inflamada que numéricamente, cuantitativamente, ni siquiera llega a los índices que llegan otro tipo de enfermedades y que nunca las han llamado pandemias. Si no, fíjense los números, ¿no? Las epidemias virales estacionales cobran más muertes en el mundo que lo que está cobrando el COVID. Y sin embargo, todo el mundo se ha creído de que esta es la gran enfermedad del mundo y que está prácticamente poniendo en jaque a la humanidad entera. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, la cuestión era bien simple. No se necesitaba poner en cuarentena a nadie, simplemente cerrar las fronteras, generar una cuarentena en los puestos fronterizos, de modo de integración de todo aquel que venga para que esto no sea, como decimos, no hay agentes importados que traigan esa enfermedad. No había necesidad en Bolivia de generar cuarentena. Pero ¿qué hicieron? Pusieron en cuarentena y en ese tiempo de la cuarentena no hicieron nada para paliar, ni siquiera para prevenir y peor, pues para curar la enfermedad esta. Dejaron las fronteras completamente abiertas y ahí recibimos con los propios connacionales que llegaban de Europa, de Estados Unidos, etcétera, a contaminar a la población sin ningún tipo de política de salud pública.
Entonces, para responder a la pregunta, me animaría a decir que en Bolivia vimos cómo se iba a presentar una situación en la cual el Estado se vea desbordado por una situación que ponga en jaque las propias decisiones estatales. Es lo que está pasando a nivel global. Después de esto, imagínense, han prácticamente puesto en jaque la propia posibilidad de la vida social. Después de esto, vamos a tener que olvidarnos de los conciertos de música, por ejemplo, de los cines, del turismo, es decir, hasta la propia gente ya es susceptible de darse la mano. O sea, el contacto persona a persona, cara a cara, ha sido puesto en jaque. Es decir, esto está tan pensado de que nos han prácticamente amenazado con eso que los imperios siempre habían trabajado, pero nunca lo habían realizado, es el miedo al otro. Una revolución es imposible sin el contacto, sin la cercanía, sin la relación cara a cara. Y ahora lo que existe es el miedo al otro, el miedo al contacto, el miedo a la otra persona, hasta el familiar cercano. Y eso como miedo social es lo que se implementó a los días siguientes del golpe en Bolivia. Aquí no con la cara de la pandemia, sino con la cara de que los pobres eran terroristas, eran criminales. La propia protesta se criminalizó, la propia presencia de la víctima fue el señalamiento de la víctima como terrorista, como peligrosa. Eso ya lo vimos acá. Y cuando vino la pandemia dijimos, a esto que querían apuntar. Por eso que esto estaba planificado. Y una de las escenografías que se nos mostró de modo temprano, que hasta ahorita no ha sido analizado de todo, es lo que sucedió en Bolivia después del golpe. Por les decía ahí en la Universidad de La Plata, ¿no? Los psicólogos tienen material increíble para estudiar en Bolivia, porque ahí en Bolivia se está respirando miedo, se está respirando odio, se está respirando incertidumbre, se está respirando zozobra, eso ves en la cara de la gente. Y eso ahorita es mundial ya. A eso me refería con que aquí se hizo ese laboratorio. Norman, ¿tenías una pregunta, Norman? No se te oye, Norman. Norman, el audio. Norman, ¿tienes su audio? Sí, sí. Sí, ya se lo habilito, pero no. No se te escucha, Norman. Tienes que habilitar el audio. No. No. Yo no le puedo, no. Ahora se sí. escucha. Ahora sí. Bueno. Quería preguntarle por qué creyeron que con las elecciones, llegando al gobierno, se puede hacer una revolución, porque me parece que fueron lo suficientemente lúcidos para saber que las formas democráticas también son un modelo penetrado del imperialismo para poder dominar a los pueblos. O sea, ¿por qué se piensa que democráticamente, o sea, por elecciones libres y generales, se puede hacer una revolución? Esa es mi pregunta. Bueno, el 2003, que fue la famosa guerra del gas, el pueblo boliviano tuvo la oportunidad de acabar con el neoliberalismo de modo tajante, ¿no?
Pero el problema fue el siguiente, ¿no? Se expulsó al último presidente neoliberal, que fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero el problema siempre fue aquello que decimos acá. El pueblo estaba en las condiciones de ser gobierno, pero el problema es que el pueblo boliviano, aquí decían la COP, la Central Obrera Boliviana, puede bajar todos los gobiernos que quiera, pero nunca animarse a ser gobierno. Porque eso también implica hacer un salto histórico-político, lo que llamamos el paso de la conciencia a la autoconciencia. Ahí pesa la historia, pues. Pesa la historia, pesa la constitución de la subjetividad del propio pueblo cuando cede su potencia originaria al orden instituido. Y ahí en octubre del 2013, el orden instituido restauró el propio sistema de partidocrático, el sistema político, para, entre comillas, normalizar la aventura revolucionaria que se tuvo el 2003. Y ahí también hay que ver cómo los políticos, por puro cálculo, no permiten el protagonismo popular y ellos asumen un protagonismo postizo que permite que el sistema político se restaure. El mismo sistema político había hecho del pueblo un mero objeto de la política. Cuando el pueblo tiene esa posibilidad de ser sujeto, de ser gobierno, de ser poder, aparecen los políticos, y en este caso la izquierda, para quedar bien con el sistema hegemónico imperante. En el momento en el que hay que ser radical, no lo son. En el momento en el cual tienen que tomar las decisiones revolucionarias, nunca las toman, porque desconfían del pueblo. Entonces el pueblo también, el 2003, pudiendo ser poder, pudiendo ser gobierno, cede eso a una representación que desgraciadamente e inevitablemente traiciona esa base democrático popular que había originado un episodio revolucionario. El gobierno del Mesa, que era el vicepresidente del GONI, tenía 80% de legitimidad. El momento en el que expulsan al GONI y en el Parlamento hacen la sucesión constitucional. Solo tenía la misión de limpiar la corrupción en el Estado. Pero como sabemos y como hemos visto ahora, la derecha lo único que tiene enfrente como única posibilidad histórica es robar, porque considera el Estado como su patrimonio. Ni siquiera son capaces de limpiar el desorden que provocan. Entonces, no hizo nada, no limpió la corrupción social. Entonces, él tenía la posibilidad de restaurar el sistema político y el sistema partidocrático, pero como solo ingresan a robar y no saben hacer otra cosa, entonces decimos, gracias al Mesa hay un Evo, porque si el Mesa limpiaba la corrupción estatal, nadie hubiese tenido la necesidad de otra vez originar una revuelta y llevar al poder al primer presidente. La gente se cansó de la partidocracia, se cansó de el sistema político, etcétera, y escogieron por primera vez al primer presidente indígena de nuestro país. Ahí, dentro de las reglas de juego democráticas, que usted muy bien lo señala, impuestas por la narrativa imperial, hasta que tienen fecha el 72, la Comisión Trilateral es la que impone el nuevo concepto de democracia pertinente al neoliberalismo, en el librito que se originó
en la Comisión Trilateral y que fue el marco general desde el cual fue posible la discusión política hasta en las universidades nuestras, que fue The Crisis of Democracy. Entonces, ellos mismos originaron un sistema democrático pertinente al neoliberalismo. Una democracia de acuerdo al neoliberalismo, que es la democracia que ahorita es la imperante. Nuestra izquierda se tragó el cuento de la democracia made in USA y nunca cuestionó el sistema, la democracia como sistema democrático, como sistema institucional. Entonces, aceptaron las reglas del juego creyendo que ahora ya no se tenía que optar por el socialismo, sino por la recuperación de la democracia. Es decir, se volvieron más papistas que papas. Entonces ahí vemos una izquierda que se jacta de ser revolucionaria, pero en los hechos acepta muy bien las reglas del juego democrático sin nunca jamás cuestionar. Y después promueven una asamblea constituyente donde no se toca el marco normativo liberal del Estado y pretenden hacer socialismo con el mismo marco normativo que protege al capital. Entonces, la potencia del pueblo fue del 2003, continua y en ascenso hasta el 2005. El 2005, Evo Morales gana con más del 50% de los votos. Tiene 2 tercios en la Asamblea Constituyente. Y sin embargo, estos profesionales de la política, lo que llama el círculo blanco y el termidor de esta revolución, teniendo la mayoría, teniendo al pueblo movilizado, genera una asamblea constituyente donde permite que los partidos de derecha ya moribundos ingresen en la asamblea constituyente. Esa fue la primera gran metida de pata del vicepresidente, porque él fue el que originó la ley que permitía que partidos tradicionales, ya superados históricamente, tengan protagonismo en la asamblea constituyente que debe haber sido una asamblea popular. Es decir, lo que dice Saint Just, si vas a hacer una revolución, no lo hagas a medias, porque los que hacen revoluciones a medias terminan fracasando. Entonces, esa potencia revolucionaria se mantuvo y ahí empezó la asonada oligárquica en contra de la Asamblea Constituyente. El golpe cívico prefectural que gracias a que hubo Mercosur, gracias a que hubo Chávez, Kirchner, Lula, etcétera, no fue posible en Bolivia. Llegamos el 2010 con la nueva constitución promulgada y en vez de que el gobierno, estos profesionales de izquierda, hagan que esa potencia, esa masa crítica revolucionaria continúe creciendo y empoderándose, los desplazaron. Les dijeron, muy bien, ahora es el turno de nosotros, ustedes vuelvan a sus casas, etc. Para lo único que nos sirven ustedes es el voto. Es la propia izquierda la que no se da cuenta de que está amputándose la posibilidad del desarrollo de la revolución, desplazando al sujeto que ha hecho y que va a ser posible el desarrollo de esa revolución. Entonces ahí vemos una izquierda que es revolucionaria cuando es oposición, pero cuando está en el gobierno, de modo obediente, como quien dice, muestra la mejor cara ante el mundo, sobre todo para recibir inversión internacional o inversión extranjera. Es decir, son los mismos credos y los mismos dogmas de la propia izquierda las que merman la posibilidad de que la revolución sea realidad. Por eso que nosotros lo que teníamos acá era la gran posibilidad de mostrarle al mundo de que se podía revolucionar hasta la propia revolución. Pero
cuando no se tiene lectura actual del mundo que estamos viviendo, nuestro horizonte de expectativas pertenece a un mundo que dejó de existir, era el siglo XX. Y la izquierda en Latinoamérica perdió la perspectiva geopolítica, y perdiendo la perspectiva geopolítica no se enteró de que no solamente el capitalismo se había renovado, sino el imperio no era el mismo del siglo XX. El imperio del siglo XXI era una cosa mucho más siniestra, sofisticada y compleja. Y que si no se tenía un diagnóstico de qué tipo de imperio estaba enfrente nuestro, era imposible que un proceso como el nuestro tenga éxito. Ahí vemos cómo no basta ser revolucionario de discurso. Hay que saber ser revolucionario en el ámbito mismo de la política, sabiendo constituir las mediaciones que hagan posible la realización del horizonte que nos hemos trazado. Pues decimos acá, ¿no? ¿Quién es revolucionario? No es el que se adapta a las condiciones presentes, a lo dado, a lo establecido. No, es aquel que es capaz de cuestionar e interpelar lo dado, lo establecido, desde un marco utópico que le permita tener una perspectiva a largo plazo, una perspectiva más amplia. No solo reducirse al presente en tanto presente, sino cómo impulsar este presente en términos de un porvenir mucho más rico y complejo que lo que estamos viviendo. Entonces, ese tipo de reflexión la izquierda no la ha hecho. La izquierda ha dejado de lado hace rato la reflexión acerca de lo utópico de la realidad. Ernest Bloch no en vano ha escrito 3 libros grandotes del Das Prinzip Hoffnung, el principio esperanza. Lo que mueve a los pueblos no es solamente mejores condiciones de vida. Eso Marx se dio cuenta cuando está escribiendo los Grundrisse y tiene una crisis financiera en Estados Unidos y va a llegar a Inglaterra y él dice, ahora van a hacer la revolución. Llega la crisis en Inglaterra y no pasa nada. Y él dice en una de sus cartas a Engels, le dice, nosotros creíamos que los pobres, el proletario inglés iba a salir a hacer la revolución y nos dimos cuenta de que si va a haber una clase obrera que jamás va a hacer la revolución, es la inglesa. ¿Por qué? Porque esa clase obrera inglesa tiene conciencia de súbdito. Frente a su reina no va a hacer nada, porque así han sido educados. Eso tienen en la cabeza. O sea, nunca van a hacer la revolución. Por eso Marx dice, es falso eso, al final de su vida dice, es falso que las sociedades más desarrolladas hagan el paso al socialismo, es falso. Por eso la discusión con los narodniks rusos le abre la mente a Marx para decir, es en la periferia donde se está produciendo el tránsito al socialismo. Y contra los bolcheviques les va a dar la razón a los narodniks para decir, no es necesario atravesar el capitalismo, es más, es mejor que hagan un salto desde la economía rural rusa al socialismo sin capitalismo previo. María creo que quería. Sí, tenemos otro compañero ya por último, ¿no? Para que haga una pregunta. Roberto Perdía. Sí, quería preguntar, de la modernidad heredamos un par de paradigmas que llegan hasta hoy. Básicamente progreso, modernidad, digamos, desarrollo, crecimiento. La pregunta es esta, ¿cuáles pueden ser hoy los paradigmas que en nuestra América puedan servir como guía para la acción? Eso lo he trabajado en el libro que he escrito del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien. Entonces, sabemos ya, y esto por constatación empírica, de que la lógica exponencial del capitalismo es lo que nos muestra el carácter suicida de una economía
que pretende tener metas infinitas sobre bases finitas. Esa es la contradicción básica y fundamental a la hora de cuestionar el capitalismo como economía del crecimiento, ¿no? Y siempre cito a este economista Kenneth Boulding que dice, ¿no? El que piense, el que crea que es posible un crecimiento infinito sobre un planeta finito, o es un loco o es un economista. Eso es un imposible. O sea, no puedes tú crecer infinitamente sabiendo que las bases reales que hagan posible ese crecimiento no son infinitas, son finitas. Pero el mundo moderno nos ha hecho creer en el progreso infinito y en las metas infinitas del crecimiento y del desarrollo. Y esto se ha traducido en una forma de vida que nos conduce a la insatisfacción crónica y continua de nuestra propia vida. Porque lo que genera el mundo del desarrollo es eso. El mundo de que siempre vamos a ir de lo mejor a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. O sea, nunca vamos a estar en paz, nunca vamos a estar en un estado de satisfacción plena, porque siempre vamos a querer algo mejor. Ese es el mundo del desarrollo. El problema es que esto no tiene sentido en un mundo que tiene recursos limitados. En un mundo que tiene límites físicos. La vida tiene límites. Una economía del crecimiento es imposible. Es un sinsentido. Entonces, el paradigma nuestro, el paradigma del vivir bien, y no es un paradigma único, porque las otras culturas, por ejemplo, yo siempre he dicho, la mejor traducción del Summa Camaña no es vivir bien. Es una traducción que se ha popularizado, pero no es una traducción, si ustedes quieren, pertinente para mostrar lo novedoso de este concepto del Summa Camaña. ¿De acuerdo a lo que decía Borges, no? Traductores y traditores. El traductor siempre es un traidor en última instancia. La mejor traducción que yo he encontrado para hacer entender qué es el Summa Camaña lo he encontrado en los Ubuntu del África. Ellos dicen, yo soy si tú eres, yo vivo si tú vives. Eso es el Summa Camaña. Eso es el vivir bien. Y no es solamente entre seres humanos, no es que yo vivo si ustedes viven, no. Como humanidad tenemos que decirle a la Madre Tierra, yo vivo si tu madre vive. Yo soy si tú eres. Ese es el nuevo criterio de evaluación del horizonte de expectativas que nosotros nos trazamos como sujetos. Cuando hablamos de sujeto, en los términos andino-amazónicos decimos, nosotros, cuando apostamos a ser sujetos, apostamos a ser uiwiris. ¿Qué quiere decir uiwiri? Quiere decir criadores de la vida. O sea, pasar a ese ámbito de concebirse autoconscientemente, de querer ser un criador de la vida, no de mi vida, sino de la vida toda, es cuando adquiero la máxima responsabilidad que significa ser humano. El criador es aquel que ha tomado conciencia de que toda la vida nos ha criado. Y la única forma de pagar y devolver ese desprendimiento es que nosotros nos volvamos criadores de la vida que nos ha criado. Ahí nos volvemos restauradores, renovadores de la vida en general. Dentro de esto no hay el paradigma del desarrollo. Hay el paradigma de la restauración de la vida, de la renovación de la vida. Por eso, el uiwiri, el sujeto andino amazónico, es un curador y es un sanador. Porque para restaurar la vida hay que curar. Ya por eso para nosotros es fuerte la insistencia de la reflexión espiritual en el ámbito de la política. Hay que rescatar a la política, porque si la política es el ámbito que tematiza la posibilidad de realizar las utopías humanas, la política tiene que, en última instancia, ser consciente
de que lo que está en el fondo de todo es la posibilidad de que la vida sea vivible. Por eso llamamos el vivir bien, o sea, el restaurar, el renovar la vida toda, nos constituye a nosotros en lo mejor que podemos imaginarnos de nosotros mismos. Es decir, ese es el desprendimiento magnánimo y máximo que un ser humano pueda darse a sí mismo, dándose a los demás. Por eso, como el que lo tenía bien claro, ¿no? A nosotros los revolucionarios nos llena una ternura y un sentimiento profundo de amor por toda la humanidad. Criar la vida, criar a la humanidad, convertirse uno en criador. Cuando uno descubre el propósito de su propia existencia, como de que de nosotros depende la vida toda. Ese es el máximo desprendimiento que uno puede asumir como el ofrendarse mismo a toda la vida. Fíjense, un individuo moderno capitalista con mentalidad calculadora jamás piensa eso. Piensa que hacer favor a alguien es sacrificarse. Desde el punto de vista de Louis Wiri, eso no es sacrificio. Eso es lo más humano que tenemos. Eso es lo que hay que enseñar. Esto es lo que el revolucionario debería empezar a entender. Que lo que nos mueve, como decía el Che, es un profundo sentimiento de amor. Eso para nosotros es el horizonte que se nos ha esclarecido a nosotros, pero todos tienen que encontrar eso en sus propias tradiciones culturales, en su propia historia popular, para hacerle frente a un mundo que está en decadencia, que nos ha hecho creer que el ser humano es lo peor, ¿no? El cristianismo nos ha hecho creer que somos pecadores por naturaleza. Y la economía política y el derecho liberal, desde Hobbes, Hume hasta Adam Smith, nos ha hecho creer de que somos egoístas por naturaleza. Y todos nos hemos creído. El capitalismo funciona bien con gente egoísta, con gente que hace cálculo de utilidad propia. Hay que restaurarnos como humanidad. Por eso necesitamos una nueva antropología. Una nueva antropología que nos devuelva la teología de la liberación presupuesta en este tipo de religiones milenarias que nos han sostenido como pueblo. Con nosotros hablamos siempre del Summa Camaña como un horizonte de vida profundamente espiritual. O sea, por eso nosotros decimos, nuestra pretensión de vivir debiera ser de vivir en constante ceremonia. Pero eso es como pretensión. ¿Sí? Pero esa debería ser nuestra pretensión. Vivir en constante ceremonia con la naturaleza. Y los místicos cabalistas dicen algo similar cuando dicen, ¿no? Solo Dios se hace presente cuando el ser humano y la naturaleza entran en comunión armoniosa. Pero ¿qué ha hecho el capitalismo y la modernidad? Ha destruido esta relación simbiótica entre ser humano y naturaleza. Hay que restaurar eso. Para ser espirituales hay que volver a ser naturales. Y en lo natural está la salvación, ¿no? Necesito sería. Bueno, qué bueno. Ya estamos en 2 horas, pero yo te quería una última cosita, que no es poco, pero yo tengo la percepción, yo estoy totalmente convencido de lo que vos decís, y realmente te he leído y la verdad que me convenzo escuchándote que estás dando en el clavo, pero hay algo que me parece que me gustaría oír tu opinión. Este capitalismo no va a entregar su terreno y su territorio y todo lo que ha ganado pacíficamente. Este es un tema que, sabés que en los 70 lo hemos discutido mucho y hemos puesto al cuerpo, muchos de nosotros, precisamente porque no le podíamos arrancar al capitalismo pacíficamente las cosas. Y nos derrotaron,
pero no nos vencieron. Entonces, ¿cómo te imaginas que va a ser, no este mundo post-pandemia, pero sí estos próximos años donde el capitalismo se va a seguir aferrando con todo, ya ahora está produciendo avances violentos en cada uno de los territorios, despidiendo gente o entrando en Palestina, entrando en África con más violencia, en cada uno de los territorios? ¿Cómo te imaginas para esta izquierda que no se traga el discurso? Nosotros pensamos que no nos tragamos del discurso ni de la OMS, ni de los gobiernos progresistas, ni de Álvaro García Linera, ¿cómo hacer para pelear frente a este capitalismo por todas las vías posibles? Bueno, sí, no va a morir por muerte natural. Es más, igual una entrevista que tenía, ¿no? A propósito de, hay mucha gente alegremente, lo que ahora sí podemos llamarlo los nuevos socialistas utópicos, ¿no? Como el que se llama el Zizek, que piensa que no, que esta pandemia está destruyendo el capitalismo y el socialismo ya viene. Hay que ser ingenuos también para creer eso, ¿no? Cuando el capitalismo mismo está produciendo esta pandemia. Y tampoco tiene sentido insistir en aquello que dice el filósofo coreano, el Lee Chun-han, ¿no? De que no, esto nos va a llevar a una situación mucho más peligrosa, dictatorial, etc. El asunto siempre es de la humanidad. O sea, el capitalismo no va a morir por razones naturales. El capitalismo muere solo ha de ser porque la humanidad haya decidido que muera. La humanidad necesita, hay veces decimos, no hay gente que aprende con lecciones, hay otra gente que aprende solo a palos. Es que la humanidad necesita aprender a palos para darse cuenta de que está tan atravesada por la lógica y el horizonte de expectativas que el capitalismo ha producido, que cree que son las únicas posibles, valederas y deseables. Y sin embargo no se da cuenta que eso le conduce no solamente a la destrucción del mundo, sino a la destrucción de uno mismo. Entonces, el capitalismo no ha de morir por muerte natural. El capitalismo ha de morir cuando el ser humano deje de creer en los valores y en las creencias que el propio capitalismo como modernidad ha producido en nosotros. Entonces, siempre si la pregunta es, ¿cómo se autoproduce el capitalismo? Lo que hemos descubierto, o sea, haciendo una lectura novedosa de Marx, cuando dice en la dialéctica producción-consumo, la producción es objetivación de subjetividad y el consumo es subjetivación de objetividad. El capitalismo produce individuos pertinentes al capitalismo mediante el consumo. Con el consumo nos produce como individuos liberales, neoliberales, pertinentes al capitalismo. La gente no se da cuenta, la gente cree que cuando yo tomo una Coca-Cola o una hamburguesa Wendy's o McDonald's, estoy consumiendo algo físico. No, señor. Hasta la física cuántica nos dice, el contenido nutritivo no es el único contenido que ingresa en nosotros. Ingresa el contenido informático, el contenido energético. Ahora sabemos, el colon tiene más neurotransmisores que el cerebro. Entonces, el colon le manda al cerebro la información, esa energética que contiene ese tipo de producción, que en última instancia contiene los valores, las creencias y la forma de vida que hace posible ese tipo de producción. Eso, por el consumo, se naturaliza en mí. De tal forma de que consumo Coca-Cola y el colon con los neurotransmisores le manda la información para que el cerebro piense a la Coca-Cola. ¿Se dan cuenta? O sea, en el consumo naturalizo esa forma de producción que está conteniendo los mitos modernos que hacen posible al capital. Entonces, ¿cómo lo naturalizó? Con el placer. Por eso la Coca-Cola ha inventado toda una propaganda
que hace que creamos ese líquido, no es un simple refresco, es la chispa de la vida. Y cuando lo tomamos como si fuese una lámpara de Aladino, que va a hacer posible todos nuestros sueños y nuestros deseos. Ahí hemos naturalizado el capitalismo en nosotros. Por eso, volver a lo natural no es un eslogan. Volver a lo natural es algo bien serio. Volver a lo natural es empezar a limpiar toda la contaminación tóxica que el capitalismo ha producido como naturalización en nosotros mediante el consumo. Por eso, la comida rápida me lleva inevitablemente a consumir también información rápida, a consumir arte rápido, a consumir educación rápida. O sea, todo se vuelve un círculo vicioso en el cual yo estoy atrapado, sin posibilidades de pensar, porque para pensar tengo que estar en paz. Y lo que hace la producción moderna, desde el alimento hasta el cine, hasta la diversión, es no dejarme en paz. Por eso toda la alimentación moderna está llena de estimulantes que me están manteniendo en un estado hiperkinético. Nadie puede pensar si no está en paz consigo mismo. Entonces imagínense, todo está prescrito, prefigurado para no hacernos pensar. Y para que mediante el consumo naturalicemos un sistema de la producción que me hace un ser indiferente porque naturaliza en mí lo que contiene esa producción. Explotación, robo, despojo, destrucción. Todo eso lo naturaliza. Por eso hay que empezar a enfrentarle al capitalismo desde su médula. Por eso Walter Benjamin decía, el capitalismo es una religión. Entonces, si es una religión, el consumo es el auténtico culto al Dios capital. El consumo capitalista es el culto verdadero de la religiosidad que hemos adoptado sin darnos cuenta. Yo tengo que cambiar definitivamente eso para dotarme de una nueva creencia, transitar a unos nuevos, a un nuevo horizonte de creencias que me permitan desprenderme definitivamente de los valores y las creencias modernos occidentales capitalistas. Solo de ese modo me voy a exorcizar de ese demonio que como segunda naturaleza decide todo por mí, ¿no? El capital decide qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a frecuentar, qué tipo de literatura voy a leer. Yo no estoy decidiendo, el capital es el que decide en mí. El capital está como una segunda existencia dentro de mí, es como un demonio. Tengo que sacar ese demonio, eso requiere exorcismo. Por eso acá insistimos, hay que volver a las ceremonias, hay que volver a los rituales, hay que volver a lo natural, de tal modo de que despertemos en el cuerpo la conciencia, de que el cuerpo, por ejemplo, ha sido creado para autocurarse a sí mismo. Hay que hacerle recordar al cuerpo eso. Hay que hacerle recordar al cuerpo de que esto no es una máquina, no es un dispensario que se llena con todo. No, esto necesita sentido de vida. O sea, es como nacer de nuevo, pues es lo que llamaba el Che el hombre nuevo. Entonces, ¿cómo va a morir el capitalismo? Cuando nosotros decidamos que muera. Y eso es decisión personal, decisión humana. Pues, conformar masa crítica significa conformar una energía que emita una limpieza generalizada de la contaminación moral que ahorita nos rodea y nos enferma. No solamente contaminación de petróleo, gasolina, el medio ambiente. No, hay contaminación moral, hay contaminación ética. Eso tenemos que limpiar. Y eso significa transformarse a sí mismo, pues ser el hombre nuevo que tanto decía el Che. Solo con hombres nuevos podemos imaginar una nueva economía y un nuevo mundo. Pero es difícil, pues, que pretendamos siquiera hacer socialismo con los mismos individuos egoístas, ególatras y egocéntricos que promueve el mundo moderno y el capitalismo. Entonces,
Estamos en el punto en el cual Nicodemus está frente a Cristo y le dice, maestro, ¿es posible nacer de nuevo? Sí, pues es posible nacer de nuevo. ¿Y tú qué eres? ¿Qué le decía Nicodemus? Le decía, tú que eres un sacerdote y un jefe máximo del Sanedrín, ¿no sabes esto? ¿Es posible nacer de nuevo? Hay que nacer de nuevo. Bueno, impresionante, Rafael. Muchísimas gracias. Hemos tenido, supongo que nos quedan preguntas, pero será para otra ocasión. Te agradecemos mucho esta Gracias. charla. Y Y ya desde las 6 yo tengo que sí, alistarme para otra cosa. te vas a otra reunión. Te agradecemos muchísimo y siempre aquí ya sabes que en resumen publicamos todo. También incluso con tus conferencias por radio que das en la radio, también las hemos pasado a texto, o sea que nos parece que ese nuevo trabajo que estás presentando también estaremos con mucho interés en publicitarlo. Siempre en trozos, digamos, no en libros, sino en pensamientos más cortos. Y te vamos a hacer llegar un libro de Roberto Perdía, que ha hecho un libro que viene a cuento de todo, de muchas de las cosas que dijiste, se llama Prisioneros de estas democracias, y es nuestra posición con respecto precisamente a la democracia burguesa, al electoralismo, al falso electoralismo que nos están imponiendo en todos los países. Te lo vamos a hacer llegar por mail o por el WhatsApp, te mandamos el libro. Muchísimas gracias. Y un abrazo y un abrazo por las redes hasta que nos volvamos a encontrar. Ya pues un saludo a todos y que se llama gusto en verles, en conocerles y siempre en lo posible vamos a estar en contacto, ¿no? Claro que sí. Y a ver si lo han grabado esto para tenerlo también. Sí, Perfecto. lo hemos grabado. Ya pues. Te lo mandamos. Entonces un abrazo a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la lucha. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias.